Muy bien, pues ahora hemos entendido todo el proceso de la personalidad en la herida de rechazo, de abandono y humillación, y ahora siguen traición e injusticia. Y bueno, la traición, amigos, es una experiencia que vivimos en igual 5, 6, 7 años. Pudimos haberla sentido desde antes, incluso también después, pero el sentimiento fundamental es que eso que esperábamos que nuestro padre o nuestra madre nos cuidara, o que era una persona que admirábamos, que queríamos, teníamos un concepto, una expectativa de la realidad, y eso se cae. Algo pasa que se rompe esa expectativa, se rompe la confianza y pierdes la confianza sobre todo en el progenitor del sexo opuesto. En el caso de las mujeres es algo pasó con tu padre, que eso que tú creías que él era no es. Entonces a lo mejor le fue infiel a tu mamá y ese día sembraste un sentimiento profundo de traición, de pérdida de la confianza, y lo tomaste como una forma personal, ¿no? Porque probablemente si tu papá estuvo con otra persona y tu mamá te lo platicó, o la viste llorar, o la viste en este dolor, pues de alguna manera también se pudo haber transmitido como algo personal, no como algo que vivió con su mamá, con tu mamá, y en la relación con ella, sino algo que vivió contigo como su hija y que no es en realidad de fondo así. También pudo haber sido la pérdida de la confianza porque, pues no sé, a lo mejor tu papá hizo algo, se comprometió con algo, o tuvo una conducta, un comportamiento que te hacía perder la confianza en él, o tu mamá también, ¿no? Entonces es básicamente el niño siente una enorme incertidumbre porque no tiene papás en los que puede confiar. Estos papás que deben de sostenerlo, protegerlo, ser estructurados y predecibles, no le dan esa estabilidad, y se siente en el limbo, se siente sin confianza para continuar en esta vida, y siente la necesidad de cargar él con la vida, a lo mejor hacerse responsable de sus hermanitos porque la mamá a lo mejor no está, o es una mamá niña que no se siente mamá al mando, y entonces el niño siente que esa incertidumbre lo pone ante la responsabilidad de controlar la situación, ante la responsabilidad de poner, de que el entorno sea confiable, y que dé certezas. Entonces, o sea, en realidad son muchas y muy variadas las circunstancias en las que pudimos habernos sentido en la incertidumbre, sobre todo pues con papás que no daban esa confianza y esa certeza, y que te orillan a una madurez obligada, a intentar controlar la situación, a responder racionalmente, a entender la circunstancia, a asumir la responsabilidad, a crecer rápido, porque hay que poner esto en orden, hay que controlar el caos de esta infancia, o de estos padres, o de esta circunstancia. Y entonces, bueno, pues esto va desarrollando un perfil de una persona que necesita mantener todo bajo control, que siente que no puede confiar en nadie, que no sabe lidiar con la incertidumbre, y que está todo el tiempo pensando y racionalizando en cómo va a controlar lo que va a pasar, cómo va a controlar que las cosas sean como espera, cómo va a hacer que las cosas no salgan de control. Y se convierte en una enorme neurosis. En realidad, el adulto controlador es una persona que va muy rápido, que piensa muy rápido, que tiene una cierta rigidez en controlar a los demás, la forma de pensar, de elegir y de actuar de los demás, sobre todo de las personas que quieren, porque si pierde el control, entonces siente que se rompe su expectativa. Son también personas que crean muchas expectativas. Las expectativas rígidas que vamos creando en nuestra mente son una forma de controlar a las personas y a la realidad. Entonces, si yo tengo una pareja, inmediatamente pongo muchas expectativas como una forma de controlar. Y claro que esas expectativas pues se van a romper, porque las personas y las circunstancias son lo que son, no son lo que esperamos. Y siempre voy a terminar atrapada en este sentimiento
me están traicionando, no puedo confiar en nadie, esto está fuera de control, hay una enorme incertidumbre. Generalmente el sentimiento con el que responde la persona que tiene la herida de traición es con enojo, con defensa, con una forma de ira hacia el entorno. El enojo es una emoción que de alguna manera te hace sentir protegido, te empodera. Entonces, si tú crees que tu esposo te está traicionando y entonces está haciendo algo que no esperabas, te vas a enojar y vas a tener una defensa muy fuerte y vas a controlar más la situación, ¿no? Y intentar querer controlar más a los demás. Es un sentimiento que también podemos percibir en nuestro pecho, nuestro estómago, como una pérdida de la confianza en alguna circunstancia, en tu trabajo, en tus hijos, en la pareja, y realmente nos atrapa en un dolor y en una ira muy dolorosos, muy desagradables. O sea, necesitamos aprender, amigos, a entender, uno, que las personas y las circunstancias no son lo que esperamos, son lo que son, y hay que aprender a tener esa apertura. A entender también y digerir que la incertidumbre es parte de la vida. O sea, cuando una persona quiere controlarlo todo, no permite que la vida lo sorprenda o la sorprenda. Siempre quiere que las cosas sean como espera, y eso también le pierde una enorme espontaneidad a la vida y una enorme capacidad de asombro, porque pues ya no te asombra nada, ya todo es lo que esperaste. Hay que recuperar la confianza, porque creo que en el fondo de la traición hay un niño, una niña que desea confiar, que desea enormemente sentir confianza en los demás y en la vida, y es algo que le cuesta porque probablemente hubo muchas personas, autoridades y situaciones en su historia, parejas o personas a las que quiso, que rompieron su confianza, que traicionaron su confianza, y que hoy no puede y no sabe confiar en los demás. Es un proceso muy, muy interesante, el aprender a salir de ese dolor, porque como inmediatamente te atrapa la ira y la defensa, pues entonces ya estás enojado, ya estás defendido, y no te estás dando cuenta que estás retraumatizándote y que estás reproduciendo ese dolor una y otra vez. Hay que aprender a ver las realidades con la objetividad del adulto y no con el sentimiento del niño. Por ejemplo, a lo mejor vamos a imaginar que una amiga, tú esperabas que iba a guardar un secreto, algo que le dijiste, y de pronto sientes que lo ha platicado, que lo ha contado con alguien, y te sientes traicionada en tu confianza, ¿no? O sea, esto puede ser una realidad o puede ser una fantasía, porque la persona que tiene una herida de traición inmediatamente traduce las realidades como una traición, como confirma que no puede confiar en los demás. Por ejemplo, cuando generalmente es una herida que se transmite a través del sexo opuesto, y esto se reproduce mucho en las relaciones de pareja. Entonces, una persona que perdió la confianza desde muy chiquita en un papá, que le prometía cosas que no cumplía, o que hacía cosas que la decepcionaban, o que no le daba la certeza, la estabilidad, entonces muy probablemente va a ir por la vida no confiando en los hombres y pensando en todo momento en que ese hombre con el que se está relacionando pues la va a traicionar, no va a ser lo que ella espera, y entonces hay una predisposición a interpretar a los hombres o interpretar a las mujeres como no confiables, y una predisposición a ser traicionado y a confirmar estas profecías con las que hemos crecido y con las que hemos construido nuestra realidad toda la vida. En realidad hay que sanar la confianza, porque la confianza, o sea, si bien es cierto que las personas pueden ser, no puede ser que no sea lo que tú esperas, siempre hay oportunidad de dialogar, siempre hay oportunidad de aprender a ver un ángulo diferente de la realidad, a asumir las situaciones y los conflictos no como una traición, sino como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de cambiar lo que está sucediendo, de ponerlo en la mesa, de hablarlo como un adulto, y no irte inmediatamente a la defensa, al aislamiento y al enojo, que es casi siempre el lugar seguro a donde se va la persona que tiene herida de traición. Nos podemos sentir traicionados en muchos momentos, o sea, traicionados por amigos, por familiares, por hijos, por colaboradores, pero necesitamos aprender a leer
cuando ya está cerrado, cuando hay un dolor que rebasa, un enojo que rebasa, una defensa que te cierra, entonces es momento de hacer un diálogo contigo, de hacer un stop en el camino y poder darte cuenta que a lo mejor estás viendo la realidad sobredimensionada, en un nivel de dolor que no está. Y esto va ayudando a caminar con los vínculos que tenemos, porque hay algo muy fuerte también en la herida de traición, y es que inmediatamente calificas a las personas como no confiables y cierras tu corazón ante ellas. Y entonces esto también te mantiene muy aislado y con pocos vínculos. O sea, una persona que es muy controladora generalmente tiene pocas relaciones verdaderas, y las relaciones verdaderas están bañadas de a veces malos entendidos que hay que comunicar, errores que hay que perdonar, discusiones que hay que librar, porque las relaciones verdaderas se enojan, hablan, se reconcilian, se dicen lo que piensan, se quieren, se cuidan. O sea, las relaciones verdaderas, o sea, siempre hay una línea de conflicto que hay que aprender a lidiar, a resolver, a perdonar y a seguir caminando. Entonces, cuando tú te vas a tu herida de traición, cierras tu corazón y sacas a las personas de tu vida. Y eso va generando que tú te quedes muy solo o sola y que no tengas relaciones duraderas. Entonces, en realidad todas las personas nos equivocamos. Tenemos dolores, partes oscuras, demonios, lados B. Y esto no quiere decir que las personas no sean auténticas, no sean amables, ¿no? O sea, no son personas aceptables. O sea, todos tenemos errores y hay que aprender a dejar de esperar que las personas sean solo como nosotros esperamos y rechazar toda la parte que no nos gusta de los otros, ¿no? O sea, creo que hay que hablarlo. No se trata tampoco de permitir que las personas te den tu sombra y digo, te den su sombra o te den su peor parte. No, se trata de hablarlo, de dialogarlo, de ponerlo en la mesa y de transitarlo como un adulto y no como un niño cerrado que ya, entonces no es lo que esperabas, te cierro mi corazón y continúo en esta vida donde no hay nadie en quien confiar y donde estoy solo, ¿no? Que es la gran defensa de la herida de traición, el quedarme solo. Nuevamente confirmado que las personas traicionan y que solamente puedo yo resolver la vida. Esta herida, amigos, tiene mucho que ver con confiar en que la vida tiene una matemática, que todo lo que es perfecto y que hay que aprender a lidiar con las cosas, con lo que la vida nos va presentando, con las personas que nos va trayendo la vida, como maestros, como aprendizajes, y no como personas en las que hay que inmediatamente etiquetar como buenas, como malas. O sea, la verdad es que la persona que tiene esta herida tiene un bastante buen filtro para darse cuenta. O sea, no se trata de confiar en todo el mundo, sí hay que castear, pero cuando una persona ya es alguien a quien has elegido como parte de tu equipo, como parte de tu pareja, o que está en tu vida, necesitamos aprender a aceptarla como es, a no etiquetarla como una persona que no es lo que yo espero, o a lo mejor sí, ¿no? Y te das cuenta que hay una persona que efectivamente no es lo que esperas y lo puedes resolver como un adulto poniendo límites claros y no como un niño traicionado y resentido. Creo que esa es como la gran lección, desde qué lente vas a filtrar esta realidad y cómo lograr que no te retraumatices, otra vez diciendo y confirmando que no hay nadie en quien confiar. La persona que tiene esta herida suele tener siempre una gran tensión, o sea, la ira, el enojo nos pone en una actitud de defensa. Entonces, esta tensión en el cuerpo es como si fuera un gimnasio 7x24. Entonces, suele ser una persona que tiene fuerza. Por ejemplo, en el caso de los hombres se nota esta fuerza en el tórax, en los brazos, en esta parte de arriba que es como una defensa permanente. En el caso de las mujeres es en las caderas, en las piernas, en los glúteos, o sea, todas las caderas grandes, las piernas anchas. Es como que la defensa y la desconfianza está en la pelvis, de la cadera y de las piernas de las mujeres. Las relaciones casi siempre son relaciones de control, son personas muy mentales, ¿no? Personas que van siempre adelante, que quieren controlarlo todo, con mucha capacidad de liderazgo. Los podemos encontrar mucho como líderes de equipo,
son brillantes en su trabajo porque tienen bastantes capacidades de control, de anticipar, de muy anticiparse y adelantarse a las cosas. Las altas expectativas muchas veces en el ámbito laboral son un aspecto positivo, es un aspecto que lo hace exitoso en su trabajo, ¿no? Pero en las relaciones personales eso no funciona. O sea, los valores que de pronto rigen tu parte laboral como líder, donde las cosas se hacen como dices, donde las cosas pasan como piensas, pues en la vida personal de los vínculos, de los hijos, de la pareja, esas leyes no funcionan, esas formas de interactuar no funcionan. O sea, no, de pronto quiere ser el ejecutivo, el líder que llega a su casa y quiere que sus hijos actúen como cuando estás en tu trabajo, y definitivamente eso no funciona igual. Hay que aprender a tener también mucha humildad en esta herida, porque sientes que siempre tienes la razón, que lo que tú piensas es lo que es, que lo que va a pasar es lo que tú ya pensaste, porque como eres hábil y te anticipas a los hechos, pues entonces crees que tienes la razón y que las cosas y las personas y todo es como tú dices, y la verdad es que no. Las personas pueden tener verdades diferentes, las realidades pueden tener interpretaciones diferentes y no siempre tienes la razón, y la humildad, la vulnerabilidad, la capacidad de decir lo que sientes, de conectarte con tus emociones, es un aspecto súper importante porque generalmente son personas muy entendidas, que siempre están adelante, entendiendo, comprendiendo, porque el entender, el interpretar, el racionalizar son también rostros del control ante las situaciones. Entonces, una persona con esta herida que le cuesta trabajo conectar con su vulnerabilidad, cuando más vulnerable y cuando más miedo siente, porque el miedo es una emoción clave en esta herida, el miedo a la incertidumbre, a la traición. Entonces, cuando más miedo, cuando más vulnerabilidad, pues entonces se va a poner más racional, va a tener pensamientos circulares, incluso va a poder dormir muy poco porque la mente le va a estar dando todo el tiempo vueltas a una realidad que en realidad no necesita entender y que necesita más sentir, que necesita más abrazar desde el miedo, desde el dolor, de la decepción que siente o de que las cosas no son lo que esperaba. Como verán, amigos, es una herida de personas fuertes, concretadoras, controladoras, hacedoras, que hacen de las realidades o que producen la vida, pero que en realidad el talón de Aquiles está en su vulnerabilidad, en la confianza y en sus relaciones personales.